Señoras y señores, gracias por estar. Hoy he venido a decirles que todos ustedes se van a morir. Tranquilos, no hoy, no ahora, no he puesto una bomba, espero. En realidad, lo que quiero decir es que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a morir. Y esto, que parece algo tan obvio, tan lógico, tan evidente, ustedes me dirán, Nacho, esto ya lo sabemos. En realidad, no es ni tan lógico ni tan obvio. Y por más que lo sepamos, muchos de nosotros elegimos no hablar de este tema. Creo que la mayoría de las personas eligen evitar hablar de este tema. Me refiero a la muerte. Es una cuestión de mala publicidad. A ver, probablemente muchos de ustedes en este momento estén pensando, hoy, qué tema, la muerte, justo hoy, después de tantas charlas tan motivadoras, tan lindas. Y es que realmente nos cuesta hablar de la muerte. Nos cuesta por varios motivos. En general, porque nos evoca situaciones de pérdida, situaciones de tristeza, de partida de algún ser querido o de enfermedades. Y es un tema que evitamos tocar. La muerte es uno de los grandes tabúes de nuestros tiempos en nuestro lado del mundo. Hablar de la muerte genera sufrimiento. Eso es lo que estamos convencidos. Pero paradójicamente, hoy estoy acá para decirles justamente lo contrario. Que creo que hablar de la muerte en forma libre, oportuna, temprana y adecuada, lejos de hacernos sufrir, nos va a ayudar a aliviar el sufrimiento a la hora de enfrentar la muerte, la nuestra o la de un ser querido. Todos callados. Antes de esto quiero contarles una historia, la historia de uno de mis pacientes, Francisco, y de su familia, a quienes acompañé hace aproximadamente ya 3 años. Francisco vivía en Tunuyán, su familia todavía vive allá, a 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Una persona muy querida en su comunidad, su familia también, lleno de amigos, lleno de gente que lo apreciaba. Una persona muy activa. Una familia numerosa, donde estaba su esposa, estaban sus hijos, nietos, adolescentes y más niños, más chicos, que siempre estaban alrededor de él. Francisco tenía cáncer de próstata. Créanme que si hay una palabra más difícil de pronunciar para los pacientes y también para los médicos, incluso más difícil que la palabra muerte, es la palabra cáncer. Porque la muerte muchas veces la relacionamos con el fin, pero el cáncer muchas veces es el principio del dolor, el principio de la agonía, el principio de la pérdida, el principio del sufrimiento. Francisco había elegido no nombrar la palabra cáncer y su familia y yo decidimos respetar esta decisión. Por lo tanto, hablábamos de la enfermedad de Francisco, el problema de Francisco, la próstata de Francisco. Los acompañé durante 4 meses aproximadamente, primero como médico, luego como médico y amigo. Y en estos 4 meses fuimos trabajando juntos. Algunas de las tareas de los médicos que hacemos cuidados paliativos tienen que ver, por un lado, con el control de los síntomas que van apareciendo a lo largo de las enfermedades. Dolor, falta de aire, descomposturas, náuseas. Pero otra parte muy importante, casi tan importante como la primera, es el acompañamiento desde lo espiritual, desde lo emocional, desde lo social. Y además vamos trabajando con el paciente y la familia para prepararnos para lo que se viene. Créanme que, y me sincero con esto, el trabajo en este caso del control de síntomas fue sobre su marcha, fue bastante sencillo, pero hablar de temas tan trascendentes como la partida fue un poco más difícil. A lo largo de 4 meses, Francisco fue perdiendo funcionalidad. De ser una persona activa, empezó a estar más confinado, primero a su casa, luego a su habitación. Pero nunca dejó de estar solo. Su familia siempre alrededor y los amigos que él antes visitaba lo venían a ver a la casa. No había vez que yo fuera a su casa que no estuviera rodeado de gente. Existen momentos durante las enfermedades amenazantes para la vida donde aparecen síntomas que a los médicos nos hacen sospechar o suponer que el fin está cerca, el fin del proceso. No podemos decir con certeza cuándo una persona va a partir, pero sí podemos suponer que el tiempo es limitado a partir de un punto.
En una de las últimas visitas, Francisco presentó uno de estos síntomas, lo que nosotros llamamos delirio. Esto es, empezó con agresividad, desorientación, algunas alucinaciones, y esto generaba mucha angustia en él, obviamente, y en su familia, que lo veía y no reconocía a su familiar en esas actitudes. En esa visita tuve que tomar algunas determinaciones, algunas decisiones importantes. La primera fue medicarlo, para aliviar el síntoma. Y mientras esperábamos que hiciera efecto la medicación, tomé una segunda decisión. Entre todos lo cargamos a Francisco en la silla de ruedas y lo llevamos a su lugar en el mundo, su patio, el lugar donde él se sentía feliz, donde estaban sus plantas, sus animales, donde se encontraba con sus amigos a tomar mate. Medio a las piñas, lo pudimos subir a la silla de ruedas y lo llevamos. Y mientras yo lo paseaba con la silla de ruedas, tomé una tercera decisión, tal vez la más trascendente, la más fundamental. Decidí que era hora de ponerle nombre a las cosas. Porque si no lo hacíamos en ese momento, probablemente no lo pudiéramos hacer después. Y ante la pregunta de su familia sobre si Francisco estaba grave, la respuesta fue sí. Francisco está grave. Francisco está comenzando el proceso de partir. Yo esperaba otra reacción. Después de 4 meses de trabajar con su familia y con él, realmente esperaba llanto, un desmayo, un grito, pero no lo hubo. No lo hubo. En cambio, hubo silencio. Y acompañando ese silencio, una tensión muy grande, muy parecida a la que tenemos en este momento. Tomé una tercera determinación. Los padres fundadores de la psicología me iluminaron en ese momento y me dijeron: Nacho, decirles que traigan platos de la cocina. Créanme, esto no está avalado por ninguna sociedad psicológica, esto fue un invento mío, no está patentado todavía, pero les pedí que trajeran platos. Y las chicas, las hijas de Francisco, con la misma mirada de desconfianza que veo muy ahora, decidieron seguirme la corriente y fueron y buscaron platos. Un plato para cada una, un plato para su esposa, un plato para mí. Y la consigna fue: rompan ese plato con toda la fuerza, con todo el enojo, con toda la tristeza. Reviéntenlo contra la pared, reviéntenlo contra el piso. Una de sus hijas tomó el primer plato y, medio dudando, lo agarró, lo miró y lo reventó contra el piso. Y en ese momento no pudo contener el llanto. No pudo contener el llanto. Y toda esa energía, toda esa tristeza acumulada por lo que estaba pasando, por lo que sabíamos que estaba pasando, pero no lográbamos nombrar en estos últimos 4 meses, empezó a liberarse. Y al ver esto, su hermana tomó el plato y lo reventó contra la pared. Y su madre después, y yo después. Y los 4 lloramos. Y se liberó todo eso. Y en ese momento, mientras los 4 llorábamos y nos mirábamos y realmente nos sentíamos unidos en el llanto, los 4 sentimos la misma voz que venía de abajo y nos decía: ¡dejen de romperme la vajilla! Era Francisco que estaba ahí. Y en ese momento de tanto llanto se empezaron a escapar las sonrisas. Y fue un momento terriblemente emotivo, donde se unieron el llanto con la risa. Y una situación terriblemente dolorosa que habíamos acabado de nombrar pudo vivirse con otro clima. A los pocos días, Francisco partió. Partió en su casa, con su familia, con sus amigos, en su cama, acompañado. Y no dejó de ser un momento triste. No dejó de ser un momento triste. Pero se vivió con una paz totalmente distinta. En esa habitación se respiraba tranquilidad, se respiraba paz. Y en el medio del dolor, por extrañar a una persona que se iba, en ese momento se escaparon también algunas sonrisas. Habíamos logrado ponerle nombre a lo que estaba pasando. Fue tal vez un poco tarde, pero no fue lo suficientemente tarde para aliviar el sufrimiento al momento de partir. Hay algunas cosas que no debemos nombrar. Eso es lo que nos enseñan. Nos enseñan de chicos que de la muerte no se habla, que si hablamos de la muerte, la atraemos. 3 cosas no se podían hablar en mi casa cuando yo era chico. De la muerte, porque la atraíamos, de las enfermedades, porque daban mala suerte,
y de lo que hacía mi tío Juan en el fondo con el vecino. Otro tabú que no vamos a tocar hoy. Hoy felizmente casados. Y crecemos con esta creencia, ¿no? De la muerte no se habla. De la muerte no se habla. Porque vamos a sufrir si lo hacemos, porque la vamos a traer. Algunas cosas raras pasan cuando uno no habla de un tema, específicamente con la muerte. Lo primero que pasa es que empezamos a ignorarla. Total, si no la veo, no existe. Y al ignorarla, empezamos a creernos que nunca nos va a tocar, nunca nos vamos a morir. Empezamos a creernos inmortales. Y una persona que se cree inmortal no piensa que le puede pasar algo en el futuro. Y dejamos de hacer cosas porque en total nunca nos va a pasar nada. Somos sanos, somos jóvenes, apuestos. Entonces nunca nos va a pasar nada. No saludé a mis hijos esta mañana. Bueno, los saludo a la tarde cuando llegue. No conozco el Machu Picchu. Bueno, el verano que viene viajo. No le dije que la amaba. Bueno, lo hago después. Y no somos dueños del futuro. No sabemos cuándo va a ser ese después y si va a ser. Tampoco planificamos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha pensado cómo quiere que sea su velorio? Levanten la mano. Bueno, bien. Algunos levantaron la mano. Bien, bien. Con música. Esto es lo que en cuidados paliativos llamamos voluntades anticipadas. Tener claro qué queremos para cuando nosotros no estemos o no podamos tomar decisiones propias y comunicárselas a alguien para que las pueda tomar por nosotros, ¿no? Que se cumpla nuestra voluntad. Lamentablemente esto no es lo que ocurre habitualmente. Por esto que les digo de que vamos teniendo cada vez más miedo a lo largo de nuestra vida de hablar de estos temas. Y ustedes me dirán, Nacho, es difícil hablar de la muerte. La verdad que es un tema que no es algo lindo. Y no, la verdad que no. Y no es fácil, no es fácil. Nacho, ¿podemos hablar de otra cosa? Bueno, podemos hablar de otra cosa. En un ratito vamos a hablar de otra cosa. Déjenme decirles algo antes. La muerte, si no estamos preparados, nos toma de sorpresa y nos pega como un cachetón en la cara. Cuando era chico vivía en la casa de mi abuelo, en Luján de Cuyo, 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Era mi lugar de seguridad, mi fortaleza. Era un lugar, una casa segura, vivía con mi abuelo, con mis padres, con mis tíos, todos me cuidaban. Era el lugar donde nada me podía pasar. Una noche me desperté por un ruido muy fuerte en la cocina. Y lo primero que pensé, se metió un ladrón. Mi burbuja de seguridad, mi lugar de confianza, había sido violado. Ya no estaba seguro en ese lugar que me protegía. Me sentí indefenso. Obviamente hice lo que cualquier persona con 2 dedos de frente, cualquier persona con lógica hubiese hecho en ese momento. Cualquier niño de 7 años o cualquier adulto hubiese hecho. Agarré la sábana, me tapé hasta acá arriba, me puse a llorar y a rezarle a todos los santos para que la situación se solucionara mágicamente. Pero no. A la medida que pasaba el tiempo sentía los pasos cada vez más cerca. El ladrón se estaba acercando hacia mí. Yo bajo de la sábana y sentía sus pasos. Me sentí indefenso y me paralicé. Cuando sentí que el ladrón estaba dentro de mi pieza y sus pasos estaban ahí, al lado de mi cama, decidí que no iba a respirar, porque si lo hacía me podría encontrar. Y dejé de respirar durante un rato. El ladrón en realidad era un gato. Saltó a mi cama y el susto que me pegué hasta el día de hoy me lo acuerdo. Terrible. Que en paz descanse el gato. Pero fíjense qué linda analogía. La muerte llega a nosotros como un ladrón en el medio de la noche. No sabemos cuándo va a llegar, pero cuando lo hace, si no estamos preparados, rompe nuestra burbuja de seguridad. Y esto que veníamos creyendo que nunca nos iba a pasar, de golpe nos pasa. Y no es con la muerte nuestra nada más, que va a llegar a todos, sino puede ser también con la muerte de algún ser querido o con la potencial muerte de un ser querido. ¿Sí? Nos agarra por sorpresa, nos agarra en la mitad de la noche y no estamos preparados. Y nos paralizamos, no sabemos qué hacer. Realmente no sabemos qué hacer. El que ha estado en esta situación no sabe que no sabemos para dónde correr. ¿Qué hacemos? Corremos los muebles, vamos a la sala velatoria, todavía está vivo, está ahí. Y no sabemos qué hacer. Incluso dejamos de respirar.
Nos sentimos asfixiados por la situación. Por eso, creo que esto se puede prevenir. Y ustedes me vuelven a decir, Nacho, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer para hablar de este tema? No es tan sencillo, hablemos de otra cosa. Bueno, hablemos de otra cosa. Imaginen el siguiente ejemplo. Permiso. Marta, ¿no te parece que ya es hora de que le digamos al nene que Papá Noel y los Reyes somos? Ay, Alfredo, ¿pero te parece que le digamos? El nene va a sufrir, le vamos a romper la ilusión. Marta, el nene ya está sospechando, me está haciendo preguntas. Algo le tenemos que decir. Ay, Alfredo, por favor, aguantemos un año más, un añito más. No quiero romperle la ilusión, no quiero que sufra. Marta, el nene tiene 27 años. Si con cosas tan lindas como estas ilusiones, estas fantasías que creamos para nuestros hijos, que estimulan su mundo de la imaginación, como son Papá Noel, los Reyes, el ratón Pérez, si con estas cosas tan lindas nos cuesta tanto enfrentar la verdad a la hora de hacerlo, ¿cuánto más nos va a costar hablar de la muerte? Un tema tan trascendental. No es fácil, no es sencillo. Y no puedo enseñarles en 18 minutos cómo hacerlo. Pero sí les puedo asegurar que hacerlo va a aliviar el sufrimiento a la hora de enfrentarlo. Créanme que es así. ¿Cuánto nos cuesta hablar de este tema? Realmente, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cómo hacerlo? No puedo decírselos, pero sí los tengo que invitar a que lo hagan. ¿A dónde? Con sus amigos, en su trabajo, con su familia. No dejen de hacerlo, no dejen de hacerlo. ¿Cómo lo hago yo? ¿Una fiesta? ¿Voy a una fiesta? Llego, me presento. Hola, mucho gusto, Nacho. Sí, ¿cómo has pensado que sea tu velorio? Soy el alma de la fiesta, me rodeo de gente. Al principio cuesta, pero cuando logramos naturalizar este tema, se hace mucho más sencillo, se hace mucho menos doloroso, créanme. Hace menos de 2 meses falleció mi papá, el abuelo Roberto, como le dicen mis hijas. Y hablando con mi hija mayor, Olivia, de 5 años, sobre la muerte del abuelo, le pregunté, Oli, ¿qué crees vos que es la muerte? Y ella con total naturalidad me dijo, papá, la muerte es cuando al cuerpo se le sale de adentro el fantasma. Fíjense qué claridad, ¿no? Qué imagen tan, muy influenciada por los dibujos animados, obviamente, pero qué imagen tan clara. Y uno dice, los chicos, hablarle de la muerte a los chicos. No subestimemos la capacidad de los niños para entender estos temas. Adecuado a su desarrollo natural, a su desarrollo psicológico natural, estos temas se pueden tocar con los chicos. La mayor preocupación de Olivia era que su abuelo se convirtiera en zombie. Una vez aclarado este tema, pudimos seguir hablando. Y Olivia decidió que el mejor lugar para el abuelo Roberto era en el recuerdo. Porque ahí, en los recuerdos, era donde ella lo podía ir a visitar cuantas veces quisiera. Y para que esos recuerdos no se distorsionaran, decidimos hacer un cuaderno de recuerdos, donde ella dibujara al abuelo las veces que quisiera y pudiéramos tener una imagen clara de él. Los chicos tienen una capacidad especial para entender esto, no lo subestimemos. No les puedo decir que sea una tarea sencilla, pero sí que es necesaria. Relacionamos la muerte como si fuera lo contrario de la vida. Agua, fuego. Día, noche. Vida, muerte realmente. Yo creo que la muerte no es lo contrario de la vida. Yo creo que la muerte es la falta de amor. Amor, amor, sin muerte. Fíjense qué concepto tan claro, tan importante. Cuando una persona se va, no se va realmente. Sigue con nosotros y nosotros la recordamos y la seguimos amando. Por eso les digo, disfruten, no dejen de amar. Muchas gracias por estar.